Muy buenas noches, ¿cómo están? Estamos iniciando nuestro espacio Panel Debate aquí por el canal 5 Días. Hoy estaremos justamente abriendo este espacio, valga la redundancia, en torno a un debate interesante con referentes del ámbito del periodismo sobre casos de corrupción y transparencia en la función pública, haciendo un balance de este año 2019 y cómo ha significado también esto en el trabajo de distintos actores, pero en este caso desde la mirada también de los periodistas como tal. Nos acompaña ya en piso el profesor doctor José María Costa. Él es periodista, abogado, asesor y director de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Corte Suprema de Justicia y trabaja también este tema hace mucho tiempo. Y también está con nosotros ya, como podemos ver, el profesor Andrés Colmán Gutiérrez, periodista de investigación durante muchísimo tiempo también del diario Última Hora. Se va a sumar con nosotros también en instantes Juan Carlos Lescano, periodista también del área de investigación del diario ABC Color, para poder compartir con ustedes este análisis y debate que es posible. Por supuesto, también la mesa de análisis y periodistas es realizado también con la organización de la Red de Democracia y Transparencia y Rendición de Cuentas, en coordinación con la Fundación Libre, por supuesto 5 Días, y con el apoyo del Programa de Democracia y Gobernabilidad de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, ejecutado en este caso también por CEAMSO. Hacemos una referencia a las expresiones también en la entrevista, no representan la posición o opinión de USAID o del gobierno de los Estados Unidos de América. Eso también dejamos constancia al respecto. Pero queremos arrancar justamente saludando a nuestros invitados el día de hoy, el doctor José María Costa. Gracias por acompañarnos hoy, Pepe. Gracias a vos por la invitación, Juan Pablo. Un saludo acá para el colega y amigo Andrés y para toda la audiencia. También, Andrés, gracias por acompañarnos el día de hoy en este inicio de este espacio que queremos brindar a la teleaudiencia en torno a lo que es 5 Días de Debate. Hola Juan Pablo, y un gusto estar acá. Saludo cordial a la audiencia y debatamos. Gracias, muy amable a ustedes también. Aparte de justamente colegas, son queridísimos amigos y queremos que el diálogo esta noche pueda ser bastante agradable y llevadero en torno a este tema, un poco árido, un poco difícil, pero que ha significado también un avance significativo en este año 2019 en torno al tema de la transparencia. Quiero abrir un poco justamente con la primera pregunta y hacer un abordaje. ¿Cómo ha significado este año 2019 en materia de la transparencia? ¿Hemos avanzado significativamente o ha sido un año común y corriente? Pepe. Bueno, yo creo que en tema de transparencia, hace unos años, hace 6 años exactamente, en el 2013 hemos tenido un hito muy grande como país y como democracia. Se hizo un avance muy significativo de la mano de los reclamos ciudadanos y con una fuerte campaña de medios, una fuerte incidencia de la sociedad civil organizada, que llevó a que en el año 2013 se tuviera, por un lado, un fallo histórico de la Corte Suprema de Justicia en materia de transparencia y acceso a la información, que después provocó también una cascada de acciones a nivel institucional que terminan, digamos, esa parte del hito histórico con la promulgación de 2 leyes de acceso a la información pública. Insisto en el protagonismo que ha tenido en ese proceso la ciudadanía, las organizaciones de la sociedad civil y la prensa. Fueron momentos donde salieron muchos casos de corrupción, tuvieron connotación, hubo reclamos, manifestaciones ciudadanas, los escraches, la prohibición de acceso a parlamentarios a lugares públicos, a restaurantes, etc. A partir de ahí yo creo que ha venido una tendencia bastante interesante en el sentido de avanzar en esto de la transparencia. Y este año, para saltarnos todos los anteriores, este año ha tenido elementos bastante significativos. No dejan de haber problemas, no dejan de haber casos de corrupción, pero en materia de transparencia ha habido avances muy significativos,
para un valor que es el de la transparencia, que es sin duda el valor fundamental con el cual se puede luchar contra la corrupción. Si no existe acceso a la información pública, la ciudadanía no va a poder empoderarse, como se dice, para reclamar y para lograr de alguna manera combatir a la corrupción. La sola intencionalidad o voluntad política de parte de las autoridades no es suficiente, sobre todo viendo todo lo que hemos pasado en los 30 años de democracia. Andrés, también tu mirada inicial en torno a este tema, la transparencia, ¿ha sido un tema del 2019? Sí, yo creo que hubo un importante avance de una transparencia forzada. O sea, yo parto de la base, y creo que ahí sentimos un poquito con Pepe, yo creo que la clase política no tiene voluntad de que haya transparencia, ni siquiera mínima. O sea, cada vez que se intenta que un senador o un diputado investigado por graves delitos, ¿verdad?, ellos tratan de salvarlo. A veces lo consiguen, en muchos casos lo han conseguido, ¿verdad? Y unos cuantos que ahí están todavía protegidos y, ¿verdad?, por sus cómplices. Y otros que no tienen más remedio que dejarlo ir, ¿verdad?, que de soltarle la mano. Yo creo que hay varios elementos, ¿verdad? Uno es la investigación, las denuncias en la prensa y el apoyo de la ciudadanía, o sea, la reacción, la indignación de la ciudadanía, y a partir de ahí grupos pequeños. O sea, hay que ser bien claro. Yo creo que la mayoría de la ciudadanía no sale a la calle a protestar. Son grupos pequeños como los escrachadores, ¿verdad?, como grupos ciudadanos. Y a veces sí, a veces se desborda como en Ciudad del Este. En Ciudad del Este vimos 5.000 personas cerrando el puente de la Amistad en un momento, porque aquello ya les explotó, ¿verdad?, ya exasperó el tema. Pero creo que también hay situaciones que inciden como la descomposición del Partido Colorado, ¿verdad?, la fractura del cartismo y el abdismo. Creo que es una coyuntura que permite que haya cosas nuevas. Y lo otro es la presión internacional de organismos como el gobierno de Estados Unidos, el gobierno brasileño. Creo que también incide esto nuevo que está habiendo en regiones de América Latina, de la gente de Chile, Bolivia, Ecuador. Yo le veo a algunos políticos asustados y diciendo, bueno, algo hay que hacer para que esto no nos llegue. Entonces todo eso incide, y tuvimos cosas que no esperábamos tener este año, como verle a un ex fiscal general del Estado en prisión, o verle a los hermanos González Daer, ¿verdad?, en prisión, y detrás de eso una cascada de cosas que se creían que eran intocables, que están cayendo, ¿verdad?, toda la estructura de usura, de lavado. Hoy hubo una intervención en Itapúa. Y lo de la frontera. La frontera, hay personajes que todos creían que eran intocables, y gracias a la justicia brasileña hoy están o escondidos o temiendo pasar al otro lado porque lo van a agarrar, y hasta un expresidente que está ahí peleando para que no avance la investigación. Andrés y Pepe, hay una expresión que me gustó mucho que utilizaste recién, y me gustaría una opinión en torno a los dos: una transparencia forzada. Si me podés elaborar un poco más eso, Andrés, porque me pareció una frase excelente. ¿Cómo se entiende transparencia forzada? Y es un poco, yo creo que lo que decía Pepe en un principio, hay también un contexto internacional que se puso de moda, la ley de acceso a la información en otros países, y como Paraguay no va a tener. Y hay organismos como Naciones Unidas, OEA, etcétera, que tienen un efecto de presión. Bueno, si quieren tener una imagen de que cooperación internacional, tienen que hacer estas cosas. Lo que está pasando ahora mismo con el tema del lavado de dinero. Nadie quiere que que se investigue el tema del lavado de dinero, ¿verdad? Pero la presión es tan fuerte, el tema de Gafilat y la posibilidad de entrar otra vez en la lista gris, que, señores, este paquete de leyes tienen que aprobar. Me lo dijo en estos días un senador en Pedro Juan Caballero, ¿verdad? Todas las semanas nos están presionando ahí, que si no aprueban eso, ¿verdad?, todos vamos a perder. Bueno, esa presión creo que incide, y eso hace que gente que no tiene un espíritu democrático, que no tiene un espíritu de transparencia, que por el contrario tiene muchas cosas que ocultar, y que si salen a luz les va a perjudicar, sin embargo tienen que jugar también a ser ñembo demócrata, ñembo transparente. En ese sentido hablo de la transparencia forzada, que es muy positiva. Sin ese force, ¿no existiría transparencia, Pepe? Bueno, yo creo que esto es parte de lo que son los procesos históricos normales. Okay. Es decir, los procesos de
avance y logro en materia de derechos humanos en general han sido históricamente, durante todo el devenir de la humanidad, han sido procesos de luchas, de presiones y contrapresiones, de reclamos, de conquistas, porque siempre ha habido esa tensión entre el poder y la gente. Quien administra el poder generalmente lo administra de una manera que no quiere perderlo, obviamente, y para ello muchas veces necesita pisar cabezas, pisar derechos humanos, etcétera, etcétera, y en este caso muchas veces el poder, como en toda la región ha ocurrido, y en Paraguay no solo no ha sido la excepción, sino hemos sido el ejemplo de cómo la corrupción ha inficionado en el poder. O sea, esto históricamente. Entonces, son procesos, naturales de tensiones y contratensiones. Y hay que celebrar que eso ocurra, porque también eso contribuye a que la ciudadanía crezca, madure y vaya reconociendo sus propias capacidades. Porque si no ocurriera esto, no pasaría nada, no solo no pasaría nada, sino tenderíamos a tener cada vez más una ciudadanía más sumisa, más aplastada, menos participativa, menos deliberante, menos ambiciosa. Y creo que en esto han habido ese tipo de hitos en nuestra historia reciente de la democracia de 30 años. Uno de ellos es lo que estábamos mencionando. Podemos hablar también de aquello del marzo paraguayo, por ejemplo. Y así pequeños hitos, pequeños o grandes hitos que nos muestran que hay esa semilla de reclamo, esa semilla de interés por salir a luchar y salir a conquistar. No es algo que se puede mantener siempre, es cierto. Están los grupos de élite o los grupos de vanguardia que mantienen viva esa llama, pero para movilizar a la gente no siempre es posible, muchas veces es difícil y tienen que ocurrir cosas muy, muy chocantes para que se avive el fuego de la gente. Y esto ha ocurrido, por ejemplo, en el 2013. Y no hace mucho tiempo también con este tema de, no sé si recuerdan, el tema de las gratificaciones en materia de justicia electoral, en la justicia electoral, sí, que también hubo una serie de movilizaciones. Entonces, pero haciendo un correlato de todo ello, claro que ocurre que hay la transparencia forzada. Yo no quiero generalizar, pero hay probablemente, y yo he conocido a políticos de que de motu propio han impulsado procesos de transparencia, inclusive muchas veces inéditos. Y el caso más típico y histórico y que no se puede sacar de la mente uno es el de la ciudad de Villarrica, el intendente de Villarrica. No necesitó, no necesitó que ninguna ciudadanía le fuerce a llevar un proceso de transparencia, y eso es muestra de un liderazgo y de una voluntad. Ahora, como ese caso, pero contadísimos, y muchas veces tan contados que dentro del mar del trabajo, del mar donde se maneja la clase política, probablemente no logran ese tipo de acciones o ese tipo de impulsos si es que no hay una ciudadanía que empuja también de su parte. ¿Por qué nos cuesta tanto tener más de esos ejemplos, Pepe? Y primero porque hay una cuestión cultural que viene pero de muchos años y tiene que ver con la clase de política que tenemos. La clase de política que se maneja desde el secretismo de siempre, y una clase política así, una cultura política que ha hecho de la corrupción la manera de sostenerse, de acceder y sostenerse en el poder. Entonces, es un fenómeno, yo creo que hay un fenómeno cultural en ello, y no es fácil romper culturas. Entonces, por eso, y entre otras cosas, es difícil estimular a que haya liderazgos que comprendan que la transparencia puede ser un negocio para los políticos. Muy poco están haciendo, muy poco están viendo que en realidad la transparencia puede ser un verdadero negocio para una buena política. Es decir, no para una política que se ceba y se alimenta de la corrupción, sino una política que es mirada, sí, como un ejercicio profesional, digamos, en el poder de la política, pero que trabaja con sentido de honestidad,
con sentido de ética desde la política para la ciudad, para la gente, para la comunidad, para el país. Parece algo romántico, pero eso es lo que tenemos que pretender. Andrés, justamente sobre eso que estaba planteando también a Pepe Costa, el tema de por qué nos cuesta tanto tener de forma permanente y en el tiempo esta clase de liderazgo. Tenemos, por ejemplo, ahora Roa, la vez pasada estuvo con nosotros aquí a la mañana y decía, me cuesta muchísimo que la gente se movilice conmigo. Lo hacemos de manera, tratamos de hacerlo de manera sistemática con algún apoyo que tenemos de tanto en tanto, pero hemos buscado ahora otro mecanismo. Ahora vamos directamente a las instituciones. Antes lo hacíamos con scratches en las calles. Ahora trabajamos en la Contraloría, trabajamos en el Ministerio Público. ¿Por qué cuesta tanto? Nuestra clase política es mediocre. Yo creo que en general nosotros en Paraguay tenemos un nivel de educación muy básico, Okay. ¿verdad? En general el sistema, y creo que eso también afecta a la política. Y las experiencias alternativas pocas que se han intentado desde la caída de la dictadura han generado mucha frustración, mucho desencanto, y yo creo que el problema es que hay gente que se anima a salir a luchar, pero es poca la gente que se anima a construir una alternativa distinta. Y vemos que las pocas experiencias que se han intentado, incluso grupos pequeños de representación parlamentaria, no despegan, terminan de alguna manera también entrando en el mismo esquema. Pero hay ejemplos que son interesantes. Yo estoy siguiendo muy de cerca el caso Ciudad del Este. Ciudad del Este para mí es un fenómeno político que hay que seguir. Es la segunda ciudad más importante. Se derrocó a uno de los clanes más poderosos, porque ese también es otro de los esquemas en Paraguay. Hay clanes tipo feudal, ¿verdad? Sistema feudal, caudillista, ¿verdad? Que dominan zonas estratégicas del país. Una de ellas era el clan Zacarías en nada más y nada menos que la Triple Frontera. Y durante mucho tiempo la gente fue muy pasiva, muy sumisa, incluso muchos adherentes a ese modelo, hasta que algo hizo implosión. Y cuando se interviene, creo que también tiene que ver con la coyuntura de fracción del Partido Colorado, cuando se interviene en la municipalidad y se derroca ese clan, por lo menos políticamente, porque jurídicamente le siguen amparando, no gana el Partido Colorado, no gana el Partido Liberal, gana un grupo independiente y un pendejo que era todavía poco conocido políticamente a nivel nacional, y está haciendo una gestión muy interesante. O sea, es un tipo que cuando ve que no puede cambiar la Policía Municipal de Tránsito, agarra, convoca a gente, los instruye casi en secreto y un día descabeza a toda la policía y saca nuevos agentes. No sé cómo están siendo en el día a día, si realmente son distintos, pero te hace así como algo que nadie se animó en la Municipalidad de Asunción, en otras municipalidades donde hubo cambio de signo político, que no sea colorado, que no sea liberal. Lo están haciendo en Ciudad del Este. Vamos a ver cómo le va, ¿verdad? Pero yo creo que ahí hay un liderazgo que puede apuntar a un cambio a nivel nacional. Vamos a seguir hablando. Estamos justamente hoy inaugurando este espacio, 5 días debate. Hoy hablando con referentes del ámbito del periodismo, haciendo un balance de lo que ha significado este 2019. El tema de la transparencia, de la lucha contra la corrupción, de la lucha contra la impunidad. También el rol de la prensa muy importante en este ejercicio. Nos acompaña el profesor José María Costa, también el profesor Andrés Colmán Gutiérrez y en instantes, a la vuelta de la pausa, se suma también ya el periodista Juan Carlos Lescano. Quédense con nosotros. Enseguida estamos con más de 5 días debate.
Aprovechando el tiempo, justamente tenemos esta vista del ingreso a la ciudad de Asunción, el nuevo centro del eje corporativo, desde la zona del aeropuerto, tráfico bastante, mucho más liviano que tenemos acostumbrado diariamente, el tráfico de salida también, como pueden ver. Ya nos acompaña justamente el periodista Juan Carlos Lescano, periodista de ABC Color, también una persona que trabaja mucho los temas de investigación, se suma a la mesa de debate. Esta mesa de análisis de periodistas es realizado por la Red de Democracia, Transparencia y Rendición de Cuentas, en coordinación con la Fundación Libre, con el apoyo del Programa de Democracia y Gobernabilidad, el PDG de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, ejecutado en este caso por SEAMSO. Muchas gracias también por el apoyo. Juanqui, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos esta tarde. Juan Pablo, Pepe, Andrés, un gusto estar con ustedes, un cordial saludo a la teleaudiencia. Estamos haciendo justamente un balance de lo que ha significado este año. Brevemente, antes de hacer una ronda de preguntas también, aprovechando el tiempo, ¿cómo ha sido este año en materia de transparencia, la lucha anticorrupción, el tema contra la impunidad? ¿Ha sido un buen año? Ha sido un año que ha tenido sus matices, Juan Pablo. Ha sido un año en el que podríamos dar como punto positivo en materia de transparencia que una serie de autoridades, políticos y jueces han decidido, por ejemplo, sacar a la luz sus propias declaraciones juradas. Eso como punto positivo. Un punto negativo fue sin lugar a dudas el que tuvimos ayer en la Cámara de Diputados, que decidieron levantar la sesión cuando se podría tratar la abrogación de la Ley 6355, que hoy pone mayores restricciones para el acceso ciudadano a estos documentos, con matices, con algunos momentos interesantes, con algunas acciones interesantes por parte de algún que otro sector del gobierno en cuanto a la lucha en contra de la impunidad, incluso afectando a las propias líneas cercanas al movimiento de gobierno más que al partido, pero que también ha dejado en el proceso mensajes bastante preocupantes, sobre todo por aquello que de la corrupción en cuanto a la pasividad, o sea, la gente que no hace y que ante la falta de acción permite que la corrupción siga activando. Interesante ese planteamiento que nos aporta. Hoy es un día también muy especial. Hoy se ha dado un hecho en la Municipalidad de Asunción que nos llamó a todos la atención. Quiero empezar con eso y también haciendo un balance con Andrés, luego Pepe y Juanqui, el tema del rol de la prensa como tal. Significativo, importante, como siempre solemos plantear en los debates. Sin la prensa no vamos a poder ver los casos de corrupción, Andrés. Sí, yo creo que es clave que la prensa sigue siendo el perro guardián de la democracia, con todas las crisis que tiene la comunicación hoy en esta era digital, ¿verdad? Yo creo que la gente percibe que tenemos muchas falencias que tenemos que corregir, etcétera, pero creo que es insustituible el rol de la prensa, sobre todo en sacar los chanchullos, digamos, y que la gente, eso también es algo que aprendimos, ¿verdad? Si una campaña de investigación y de denuncia de la prensa no es acompañada por la indignación ciudadana y por la movilización y por la presión, no tiene el efecto de cambiar cosas en la sociedad. Eso se vio con Una No Te Calles, con el tema de los audios, ¿verdad?, de González Dar y todo ese tipo de cosas, que justamente en la medida en que un trabajo periodístico tiene impacto en la sociedad y esa sociedad reacciona y se moviliza, es cuando se logra tener un impacto. Pepe, el rol de la prensa en todo lo que significa este tema de la lucha contra la corrupción. Es fundamental, es fundamental. Obviamente, yo mencionaba antes aquel hito del 2013 donde hubo una confluencia, una alineación de astros, como se suele decir, entre campañas de la prensa y movilizaciones ciudadanas. Y en medio de todo eso, un hastío de la gente con los flagrantes casos, indignantes casos de corrupción. Entonces, ese tipo de caldo de cultivo, la prensa es necesario en ese tipo de, como ingrediente dentro de ese tipo de situaciones para poder estimular a que la ciudadanía tenga un protagonismo y se logren ese tipo de avances en materia de derechos humanos en general y en este caso el tema de transparencia. Coincido con Andrés, una prensa que como muchas otras tiene sus crisis, sus problemas, sus vaivenes, sus altibajos,
a veces fuertes crisis en materia ética o fuertes crisis en materia de cuestiones que ponen en entredicho su propia credibilidad, que es el principal capital que tiene que cuidar la prensa. Pero aún con todo eso, es una prensa en general que ha venido aportando durante estos años de democracia y este año no ha sido ajeno a ello. Ha venido aportando para ese avance de la institucionalización en materia de reclamo, en materia de investigación, en materia de señalamiento de casos de corrupción, etcétera, etcétera. Así que mucha de esa transparencia forzada que dice Andrés, que coincido, la transparencia forzada proviene también del impacto de la presión del perro guardián que es la prensa. Obviamente hay digamos, un conjunto de cosas, pero no se puede desdeñar ni mucho menos desconocer que la prensa tiene ese valor. Ahora, sí querríamos tener cada vez más una prensa mucho más eficiente, mucho más fuerte, mucho más argumentativa, mucho más sólida y sobre todo mucho más apegada a la ética. Una prensa que se desapega de la ética puede llegar a ser un boomerang para la democracia, para la sociedad, para las personas y para el propio periodismo. Con esto también quiero, por favor, dejarles con la pregunta, ¿cuál para ustedes, a través de las denuncias de la prensa, ha significado el caso más emblemático? Tanto para Andrés como para Pepe, traslado la pregunta primera que les hacía Juanqui a los colegas aquí, el rol de la prensa y para vos, ¿cuál fue el caso más emblemático? El rol de la prensa, sin lugar a dudas, Juan Pablo, sigue siendo vital y de demasiada importancia dentro de una democracia que, si bien ya ha cumplido 30 años, sigue teniendo un montón de vicios, ¿verdad? Hemos atravesado entre el 2018 y este año años en los que sí hemos pasado por crisis y yo creo que también tenemos que ser bastante autocríticos como miembros del gremio. Se han revelado casos en los que han salpicado listas de supuestos nombres y que me mantengo siempre en el supuesto, que nos han puesto también ante una situación incómoda de el que al fin y al cabo el periodismo también es en cierta forma es reflejo de la sociedad a la cual forma parte. Y sin embargo, esa prensa a la que en algún momento trataban de ensuciar a lo largo de este tiempo ha sido la prensa que ha salido también demostrar que no es en realidad una mayoría la que está en cierta forma dañada, sino que hay una mayoría que sigue luchando por sacar a la luz los casos de corrupción, ¿verdad? Hemos visto hemos visto trabajos de investigación a lo largo de este año muy interesantes y casos de denuncia bastante fuertes también, ¿verdad? Si me preguntas cuál fue el caso periodístico de este año más importante, sin lugar a dudas lo que pasó el mes pasado con la orden de captura de Horacio Cartes por parte del Brasil, algo que en realidad no lo habíamos visto venir, pero que en realidad era una cuestión que se venía hilando ya, ¿verdad? A finales del 2018 se había publicado a través del diario ABC Color el documento en el cual estaba la firma de Darío Messer como fundador de Cambios Amambay. Acá trataban de negarlo o decían que era algo que en realidad siempre se supo, cuando en realidad hasta ese momento habían escondido. Yo creo que lo de Horacio Cartes y detrás de esto, sin lugar a dudas, González Dar y todo el esquema de usura, que era algo que hace mucho sabíamos en realidad, pero que ahora recién comenzó a salir a la luz los niveles reales de manoseo a la gente. Y por último lo de Cintia Tarragó. Los tres casos lastimosamente se generaron consecuencias judiciales desde poderes externos del nuestro. En realidad, por lo menos en el caso de Cartes y de González Dar, ¿verdad? Mientras que el de Cartes y Tarragó, me disculpo. Entonces sí también pone en entredicho lo que decía Pepe y lo que decía Andrés. Mientras que la prensa sigue haciendo la denuncia, pero la ciudadanía y los organismos jurisdiccionales no actúen, vamos a seguir siempre teniendo problemas. Pepe, ¿el caso más emblemático? Bueno, yo considero que de este año, perdón, se me olvida siempre el micrófono. Es normal, a veces pasa. Yo considero que por lo menos este año, coincido con Juanqui, creo que fue el caso más relevante, porque afecta obviamente a una persona que ha tenido el poder como presidente de la República, entonces no es poca cosa, y sigue teniendo hilos del poder. Pero también coincido que me gustaría decir que quizás el caso
más significativo por lo que produjo posteriormente en el ámbito político y en toda nuestra sociedad, ha sido el caso de los audios que involucraron a González Dara y compañía. Conste que ahí se había puesto muy en entredicho la cuestión de la publicidad o no de los audios, pero yo reconozco y quiero siempre hacer hincapié en esto. Ha habido un manejo bastante responsable, ético y profesional en el manejo de esa investigación a partir de filtraciones de audios, que fueron filtraciones. Y creo que esa investigación, esa tarea periodística no solamente ha impactado en personas claves, sino ha mostrado lo que a luces toda la gente pensaba y suponía que ocurría en el manejo oscuro de la justicia, por ejemplo. Y ha provocado que cayeran esas barreras, esos escudos protectores de la clase política. A partir de ahí empiezan una serie de reclamos, de investigaciones, de solicitudes de desafuero, etcétera, etcétera, algunas más evidentes, con casos más evidentes que otras, es cierto, pero es como que cayó ese escudo protector que había, tipo la Guerra de las Galaxias, sí. Y entonces es posible investigar, es posible avanzar y es posible lograr sanciones, que es lo que se ha logrado también con estos referentes de la clase política corrupta. Andrés, el caso para vos más emblemático. Bueno, no han sido investigaciones, sino más bien creo que el trabajo de denuncia y digamos un trabajo medio hormiga que se venía haciendo sobre esos temas ha generado una situación incluso de la Fiscalía brasileña, de la Policía Federal brasileña, que es lo que desemboca en el tema de, por primera vez, una orden de prisión contra un expresidente paraguayo. O sea, yo creo que un conjunto, lo más determinante fue acá ver que los que consideramos que eran tan poderosos ya no son poderosos y pueden pisar la cárcel. Eso se vino dando en años anteriores de la caída del anterior Contralor por una investigación periodística. Después el tema Una no te calle, que el rector de la Universidad Nacional pise la cárcel. Después tuvimos el tema gracias al tema de la filtración de audios, donde hay, como te digo, un trabajo de filtración donde la prensa agarra como insumo y empieza a indagar y a profundizar las investigaciones. Entonces es como una red de cosas que se van sumando. Ahí tuvimos que un ex fiscal general del Estado y uno de los hombres más poderosos de la política como Óscar González Daer, que además tenía una red, ¿verdad?, de usura y de lavado, y ahora su hermano, vayan a la cárcel. O sea, por más que después tienen como guinda encima del tema de que Estados Unidos les prohíbe el ingreso a su país, ¿verdad? Ahí viene, yo creo que una serie de cosas para el año que viene, que el tema de lavado yo creo que recién comienza. Por lo que sé, hay mucho más que va a ir saliendo y probablemente tenga un efecto mucho más grande. Quiero aprovechar el tiempo, señores, y agradecerles también de vuelta ya la presencia a ustedes. Pero para justamente entrar en temas puntuales, voy a hacer una recorrida de preguntas. Primer tema, ¿por qué pesa más una suspensión de visa que las actuaciones del Poder Judicial? Esta pregunta es justamente para dar pie al análisis del Poder Judicial como tal. Empezamos con Juanqui. Yo creo que empezó más porque vino de una de las así señaladas democracias más grandes del mundo, y fue una señal clara en realidad de que, porque era una cuestión administrativa, hay que dejar bien en claro, la suspensión de una posible visa para las personas terminó siendo un mensaje político administrativo y también de creo yo, un fuerte apoyo político también a quien hoy ocupa la presidencia de la República, Mario Abdo Benítez. Hay que recordar que el eventual juicio político que estuvo sobre su cabeza ya por junio-julio se suspendió después de que Estados Unidos, a través de su embajador, se haya pronunciado. Entonces, justo viene sobre el grupo político que es el que, como dijo Pepe, mantiene un hilo de poder
como es el Grupo de Honor Colorado, porque hay que señalar Javier Díaz Verón y González Dar son de Honor Colorado. Entonces yo creo que eso terminó pesando mucho más porque por el país del cual vino y porque probablemente haya tal vez algún tipo de consecuencia o de investigación posterior, ¿verdad? Que este es un primer paso administrativo y habrá que ver después lo jurisdiccional. La justicia paraguaya. La justicia paraguaya ha dado pasos, creo yo, muy interesantes en los últimos años, sobre todo los jueces de primera instancia y los de los tribunales de apelación a la hora de la toma de decisiones. Voy a señalar claramente el tema de las declaraciones juradas, era algo que sinceramente no esperábamos que obtener sentencias favorables. Cuando empezamos el proceso tuvimos 2 sentencias favorables. Han dado pasos interesantes en materia de transparencia y de acceso a la información pública y también a la hora de tomar decisiones en cuanto a los políticos, ¿verdad? González Dar preso, como señalaba Andrés, Ulises Quintana siendo un diputado activo, hoy está siendo sometido al proceso, está con prisión preventiva. Han dado pasos interesantes, pero sigue teniendo los mismos vicios de hace un tiempo, de la presión política demasiado presente a través del jurado de enjuiciamiento magistrado del Consejo de la Magistratura. Han cambiado los nombres, pero esa presión política sigue siempre presente, ¿verdad? No hay que olvidar, perdón, que Enrique Baqueta, siendo presidente del jurado de enjuiciamiento, públicamente dijo que Ulises Quintana estaba siendo sometido a un proceso injusto, cuando él tenía que juzgar a quienes estaban juzgando, valga la redundancia, a Ulises Quintana. O sea, sí, ese vicio siempre. Señores, justamente el tema de la justicia. Pepe, ¿por qué cuesta tanto creer en la justicia paraguaya? Bueno, esto es, es algo que se arrastra de hace mucho tiempo y no es algo aislado en nuestro país. Es decir, en realidad hay un descreimiento generalizado a nivel regional en todo el continente, para quedarnos en el continente nomás, sobre las instituciones de la República, sobre las instituciones democráticas. Y las instituciones como el Parlamento, los congresistas, la justicia, el sistema judicial, son las que más bajo índice de credibilidad tienen en todos los países. Mover esto no es fácil porque obviamente tiene también una historia detrás de eso. Ahora, yo no quisiera ahondar mucho por mi condición también de funcionario judicial, pero sí creo que hay cosas que hay que destacarlas como ciudadanos en el sentido de que han habido algunos pasos muy significativos en materia de transparencia. O sea, acá se han hecho cosas históricas, transmisión de las sesiones del Pleno de la Corte, de las salas de la Corte, de los sorteos de los preopinantes y orden de voto de las salas. O sea, algo que no se ha visto nunca. Que en otros países, en algunos casos hay. Hay mucho por hacer, Pero yo creo también que esto es parte del proceso que está habiendo, donde la ciudadanía está tomando un protagonismo muy importante, donde la prensa está también presionando con un trabajo sostenido en contra de la corrupción y donde hay este tipo de intervención, actuaciones de parte de la comunidad internacional. El caso de los Estados Unidos, ya lo mencionaba Juanqui, el tuit del embajador en el caso aquel del juicio, del pretendido juicio político a Mario Abdo, y luego ahora, no son casos aislados, o sea, muestran... por un lado le da un respaldo pero fortísimo a Mario Abdo, que era casi era un presidente endeble que estaba a punto de salir. Pero por otro lado, para mí lo más significativo es que muestra que hay en la comunidad internacional y específicamente en los Estados Unidos un interés muy grande sobre temas puntuales en la región y específicamente en Paraguay. Seguridad jurídica, temas de narcotráfico, lavado de dinero, y en esto último voy a decir algo que todavía es un pendiente, no solamente en el tema del Gafilat, como estaba señalando Andrés, sino todavía es un pendiente muy grande y que los políticos no están viendo quizás las connotaciones de esto o no están queriendo ver,
que es el tema del financiamiento político. Vamos a hablar de eso. Donde justamente está la raíz de muchos de los problemas de la corrupción y donde justamente está la raíz de muchos de la intervención, de la incursión del dinero sucio en la política en general. Y se están negando a tener ese tipo de transparencias, ese tipo de controles que desde hace rato los organismos internacionales nos vienen diciendo, si ustedes no cierran este círculo, la narcopolítica va a seguir vivita y coleando. Brevemente les pido también la respuesta porque quiero ahondar también en lo que decía Sí. Pepe, No. el tema de Andrés, el tema de financiamiento político, el tema de declaración jurada que también planteó Juanqui. El rol de la justicia ¿ha crecido? Avances y retrocesos. O sea, la fiscalía que fue capaz de llevarle preso a de Javier Díaz Verón, a los hermanos González Daer, no movió un dedo en el tema del caso Messer. Al contrario, tuvo una actuación complaciente cuando se sabía que Messer estaba escondido en la estancia de Damota, en la estancia de... y que Cartes de alguna manera lo estaba protegiendo. O sea, eso es lo que revela... Y es muy vergonzoso que primero la policía brasileña, la justicia brasileña venga a decir estos tipos son bandidos y están en tu país y vos no haces nada, y que la mayor potencia del mundo occidental te diga no, estos tipos son bandidos, no van a entrar. O sea, es un castigo, es un mensaje político. Y que tengan que un mes después enviar a un grupo de fiscales a Brasil para enterarse qué dice el expediente y creo que 30 días después allanan las casas de cambio que hace 2 años ya se le había dicho que están metidos en el tema del lavado. O sea, aplazadísimo el tema Messer y se les puede aplaudir por el tema de la prisión de 3 poderosos o más, ¿verdad? O sea, entonces una de cal y otra de arena. Nos quedan 10 minutos para este debate. Realmente ha sido muy interesante la mirada de cada uno de ustedes en torno a este tema. Les pido brevedad la respuesta porque quiero tocar algunos puntos más. Uno de ellos, ¿es sostenible la transparencia sin tener una ley que permita la trazabilidad de los fondos de las campañas electorales? Es justamente la pregunta en tema del financiamiento político. La reforma electoral implica también justamente este tema en particular. ¿Hay voluntad, ustedes creen? Andrés, empezamos contigo. No, obviamente los políticos no quieren que se controle de dónde sacan la plata para sus campañas, porque en gran parte lo traen del mercado negro, del crimen organizado o de la contabilidad y yiquepe que tienen los muchachos. O sea, eso es categórico. Eso lo sabemos muy bien quienes conocemos, ¿verdad? Pero por otra parte se sienten presionados, tienen la espada de Damocles de Estados Unidos, del sistema internacional, de la propia sociedad paraguaya, no quieren que ocurra lo que ocurrió en Chile. Entonces yo creo que va a ser una pulseada feroz, ¿verdad? O sea, obviamente no tienen, o sea, lo tienen que hacer, o sea, tienen que aprobar el tema de leyes que controlen el dinero y van a tener que someter su dinero al control. ¿Transparencia forzada? Transparencia forzada, necesaria, positiva. Y ahí es donde la sociedad tiene que ponerse más fuerte y la prensa también, obviamente, ¿verdad? Y no perdonarles y obligarles a que marchen más derechito. Obviamente van a seguir intentando sacar de cualquier parte, pero yo creo que va a ser un avance positivo y cada vez le va a ser un poco más difícil. Pepe, justamente el tema de lo que es el financiamiento político. Bueno, mira, hace más, como 15 o más años que ya se hablaba, cuando yo todavía estaba en el sector, digamos, de la sociedad civil organizada, se hablaba del tema de la transparencia, la búsqueda de la transparencia en el financiamiento político. O sea, se hicieron campañas, recuerdo también que USAID apoyó ese tipo de cosas en su momento. Fíjate vos, en 15 años no ha habido ni un avance al respecto. Yo creo que ahora, con todo esto que ha ocurrido, ese es el siguiente paso y que va a ayudar a cerrar el círculo. No sé si a cerrar del todo, pero por lo menos es un paso muy importante, muy fundamental, que si no se hace, vamos a quedar por el camino. Juan Carlos. No es posible la transparencia sin una transparencia real sobre el financiamiento político. Me viene a la mente más en 2015, luego del asesinato de Pablo Medina con Mabel Renfeld, se hizo una serie sobre narcopolítica y se publicaban, por ejemplo, audios y mensajes de un entonces diputado pidiendo plata a uno de los jefes del PCC para financiar de su campaña política. Entonces nunca la Fiscalía tomó acción en ese caso, a pesar de que estaba dentro de los plazos realmente, ¿verdad? El caso Messer yo creo que sin lugar a dudas es una cuestión que hay que analizar también, porque se habla de
un apoyo a la campaña proselitista del 2013. Esto lo ha sostenido ya en su momento la justicia brasileña. Poder 360 y los compañeros en 360 ABC Color, que fueron los que publicaron las cuentas secretas de Messer antes incluso de que se iniciara la investigación en Paraguay, la investigación judicial, o antes incluso del pedido de captura de Brasil contra Messer, ya hablaba también de esos vínculos con los políticos y nunca pasó absolutamente nada, ¿verdad? Entonces, si no existe transparencia en cuanto al financiamiento político, es imposible pensar en una transparencia incluso en una democracia real. Hablemos un poco del otro tema, aprovechando el tiempo, el tema de las declaraciones juradas. Es tu gran lucha, Juanqui, también quiero la opinión de Andrés y de Pepe en torno a este tema. Favor en la justicia, revés en el legislativo. Favorable, digo, en el ámbito de la justicia, lo que estabas mencionando hace rato. ¿Se va a poder llegar a algún momento a tener el desbloqueo de las declaraciones juradas? Yo creo que se va a tener que llegar, Juan Pablo. La ley de acceso a la información pública, Pepe, Andrés van a contar mejor que yo. Hace 15 años era algo impensable porque incluso los medios estaban en contra de la ley de acceso a la información pública. Va a tener que llegar y la clase política se ha comenzado a dar cuenta que no les queda otra que seguir el camino de la transparencia. Hoy tenemos ministros, ahora mientras venía vi que el intendente de Asunción en medio de esta crisis decía hacer pública, medio tarde ya para mi gusto, pero decía hacer pública su declaración jurada. Digamos que es un camino que ha marcado la ciudadanía a lo largo de 20 años de lucha por la transparencia. Va a tener que pasar y nosotros tenemos esperanza, ya que tuvimos un nuevo revés en el legislativo, seguimos teniendo esperanza en la Corte Suprema de Justicia, que va a tener que resolver en el pleno esto. Hay miembros nuevos que han manifestado estar a favor de la transparencia y creemos que esto se va a tener que dar. Es lo que dice el doctor Pedro Mayor Martínez en su sentencia en el Tribunal de Apelación cuando volvieron a ratificar: a mayor responsabilidad, mayor transparencia. Las declaraciones juradas son herramientas vitales para el control, no solamente jurisdiccional de los funcionarios públicos, sino también para el control ciudadano. Es lo que pasó con los sueldos cuando se liberaron en el 2014. Sí. Se libera esto y vamos a volver a tener una nueva primavera de la información, una primavera de la información 2.0, si ustedes quieren, que va a permitir que la ciudadanía tenga a mano nuevas herramientas para luchar frontalmente contra la corrupción. Pepe y Andrés, ¿van a ver ustedes el desbloqueo de las declaraciones juradas? Yo creo que todo está apuntando a eso, a pesar que sigue habiendo reticencia en sectores políticos. Los pasos dados a nivel judicial, con sentencias judiciales, esto es muy importante, no solamente expresiones de voluntad política, sino con sentencias judiciales, son significativas y marcan un derrotero. Y hay políticos que todavía no han podido leer esto y no lo quieren leer esto. Entonces, sí, yo creo que va a llegarse a eso y se llega por una necesidad. Así como decía Juanqui, en un momento dado, la primavera de la transparencia del año 2013 nos trajo a todo eso que conocemos. Ahora se necesitan más herramientas y se necesita más acceso a la información porque sencillamente las instituciones, muchas de ellas, entre ellos la Contraloría, todavía no están haciendo su papel. ¿Cuándo se escuchó que la Contraloría haya hecho una, ¿cómo se llama esto? Dictamen de correspondencia de gente que a la vista es poderosa, tiene cantidad de bienes y el ingreso que pudiera tener natural o honestamente no se vincula con esas expresiones de riqueza? Entonces, si no funcionan las instituciones, la ciudadanía también tiene derecho a tener herramientas como esta para poder controlar. Andrés. ¿Por qué se resisten tanto a que se conozcan las declaraciones juradas? Porque tienen demasiadas cosas que esconder y creo que muchas no saben cómo disfrazar, y se están tomando el tiempo de tratar de ir arreglando, ¿verdad? Pero yo creo que también a medida en que la presión de la prensa, de la sociedad civil organizada, organizaciones no gubernamentales, ¿verdad?, de la gente, como decía una vieja publicidad, tarde o temprano Quintana será su sastre. O sea, yo confío en que frase. Sí, vamos a ver, y con Juanqui y verá otro equipo nos vamos a pegar un festín ese día que ¿Será Ulises Quintana? No, me parece. Sí. Hay que ver. Bueno, tenemos unos minutos últimos, tengo varias preguntas. Juanpa, te quiero decir al respecto del tema de declaraciones. Aquí hay una cuestión. Viste que con el tema de las declaraciones se pone muy en entredicho lo privado de los funcionarios públicos de la autoridad y lo público.
Y yo ahí quiero rescatar el valor y la sabiduría que tuvieron los jueces que actuaron en estos casos, porque señalaron exactamente ambas dimensiones. Entonces, esos fallos judiciales son muy relevantes al respecto. Me parece interesante ese punto justamente en torno a lo que es lo público y lo que es lo privado, ¿no? Y para las personas que están en ejercicio de la función pública como tal, tengo muchas preguntas realmente del equipo justamente de producción aquí, pero bueno, el tiempo a veces es bastante tirano en televisión. Quiero aprovechar este tiempo y hacer dos preguntas. Una que es justamente, ¿ustedes consideran a título personal que hay personas o organizaciones que deben ser reconocidas por su actividad en materia de la transparencia? Piensen en alguna persona o en alguna institución. Y el otro mensaje final es justamente el tema del balance, la proyección en realidad para el próximo año. ¿Cómo ustedes ven el tema de la transparencia, la lucha anticorrupción, el tema contra la impunidad? ¿Esto va a seguir, va a ser mucho más grande o va a tener un ritmo parecido al de este año? Arrancamos contigo, Andrés. No, a mí categóricamente el grupo impulsor de apoyo a la información pública es el gran héroe, digamos, colectivo de todos estos logros. Y luego tenés individualidades como nuestro famoso, ¿cómo que se llama? Dani Vargas. Dani Vargas y todos los que venían, o sea, en forma, Juanqui mismo que planteó el tema de las declaraciones juradas, o sea, son personas que merecen el pleno reconocimiento en este proceso. También todos los periodistas de investigación que han sacado a luz tantos chanchullos. Pepe. Sí, yo siempre recuerdo y sostengo la figura y el ejemplo de Dani Vargas como una persona, un ciudadano que impulsó esto, un verdadero prócer de la ciudadano de la transparencia. Y hay grupos como los que estaba señalando el grupo impulsor, ahí quiero destacar el trabajo de varias organizaciones y de un colega y amigo especial que es Ezequiel Santagael, un tipo que no ceja en su intento y en su empuje y arrastra a mucha gente con eso, y me parece muy bien eso que está haciendo. Es abogado de Juanqui en muchos casos. Hay que también destacar la tarea de Esther Roa y de Katia González en su momento. Esther ahora con un grupo de ciudadanos autoconvocados que está dando mucho impulso, todos estos temas de sistemas de seguimiento de causas judiciales de corrupción, por ejemplo, es un logro de ellos con el Poder Judicial. Y obviamente también mencionar el papel de la prensa. Sin el papel de la prensa apoyando, impulsando, moviendo, empujando, presionando, esto no hubiera sido posible. En eso yo creo que también hay que hacer hincapié. Juanqui. Sí, yo coincido con Andrés y con Pepe, quienes formaban parte del grupo impulsor, en particular Ezequiel Santagada, Roa, desde la Comisión de Ciudadanos Autoconvocados, sin lugar a dudas, tomó un papel súper importante desde el 2018 y este año para perseguir a los políticos metidos en los casos de corrupción que se han revelado. Hay muchísima gente que ha venido trabajando, no quiero dar nombre por nombre, porque no quiero pecar de olvidarme absolutamente nada, ¿verdad? Pero son los primeros nombres que me vienen a la cabeza. Sobre tu otra pregunta, ¿qué nos espera el 2020 en materia de transparencia? Y yo creo que tienen que ser muy conscientes más allá los políticos que hay un grupo de ciudadanos y de periodistas que ni bien comiencen nuevo las sesiones, incluso ahora con la comisión bicameral, vamos a seguir insistiendo en que se apruebe la ley de financiamiento político, que se apruebe la ley que haga públicas las declaraciones juradas y que vamos a seguir insistiendo judicialmente de ser necesario. O sea, si se tardó tanto, pero con mucha paciencia para tener una ley de acceso a la información pública, para que se siga dando más transparencia, se va a tener todavía mucha paciencia y hay todavía mucho gas y combustible para seguir adelante. Pepe, 2020, para cerrar. Tenemos muchas cosas en que avanzar y yo creo que están dadas las circunstancias como para avanzar. Fundamentalmente este tema de transparentar todo lo que es el financiamiento político. No vamos a tener una democracia sólida y sostenible si no damos ese paso. Y siempre vamos a estar en riesgo de caer bajo las garras de la narcopolítica. Andrés, 2020. Sí, yo creo que además de los periodistas tradicionales de investigación están surgiendo nuevos medios como El Surtidor, ¿verdad? Que también están apuntando al trabajo de investigación. Entonces yo creo que van a tener más
personas que van a ser la sombra de estos corruptos y bueno, que se vayan acostumbrando. Agradezco realmente la presencia de ustedes. Muchas gracias para nuestro primer programa justamente de 5 días debate. Esta mesa de análisis de periodistas fue realizado también con la organización de la Red de Democracia, Transparencia y Rendición de Cuentas en coordinación con la Fundación Libre, también con el apoyo del Programa de Democracia y Gobernabilidad, el PDG de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, ejecutada por SEAMSO. También justamente la referencia a las expresiones en torno a esta mesa del día de hoy no representa la posición o opinión de USAID o del gobierno de los Estados Unidos de América. Eso también queríamos hacer la referencia. Les invitamos a que nos sigan a partir de ahora en este espacio que hemos habilitado el día de hoy con referentes del periodismo, el debate justamente sobre el balance en torno a la transparencia, la lucha contra la corrupción y la impunidad en nuestro país. Nuestra cita será hasta la próxima edición de 5 días de debate. Buenas noches y buena suerte.